Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí donde estás. Vamos, si es para Él, déselo fuerte, fuerte a Él. Aleluya. Puede sentarse. Frater, como siempre les digo, qué bonito es estar con ustedes nuevamente, sirviéndole al Señor. Me siento muy feliz por traer esta palabra. Creo que ha sido una palabra que ha marcado muchísimo mi corazón, mi vida. Me ha transformado. Me ha hecho ver las cosas muy diferente a como las veía antes. Y no dudo que eso mismo pasará contigo. Si tú lo permites y abres tu corazón a Jesús, a que Jesús te hable, así sucederá. Así que como siempre les digo, ¿cuántos de ustedes ya vieron el tema en redes sociales? Que levanten su mano. Pues yo quiero que usted me ayude a predicar y repita después de mí. ¿Qué sigue? Pero como que ya comió, hermano. ¿Qué sigue después del sí? ¿Qué sigue después del sí? Voy a intentar dar este mensaje lo más rápido que pueda, pero quiero empezar diciéndote que yo analizaba muchas cosas y mientras escribía este mensaje pensaba que la vida sería muchísimo más fácil si todo fuera como en las películas y en los cuentos de hadas. ¿Tú te imaginas que tú tuvieras una vida así como lo cuentan en las películas? Que tú eres el protagonista, el valiente de la historia, el importante, ¿no? Sería todo más fácil, todo más bonito. O no solamente como las películas, sino también como las telenovelas. ¿Cuántos de ustedes veían telenovelas? Ay, sí, sí. Pues como las telenovelas. Yo me acuerdo que yo veía telenovelas con mi abuelita. Porque ya ahora eso es de series. Ahora la chaviza es series, no existen las telenovelas. Pues bueno, que tu vida fuera como una telenovela. Ya que claro, a ver, toda película, toda telenovela tenía su trama, ¿o no? O sería muy aburrida, sin problemas, sin dificultades, los cuales tenía que atravesar el protagonista. Todo se iba a poner aburrido. Pero claro que existía drama. Claro que habían problemas, claro que habían villanos. Yo aún sigo recordando a muchas mujeres malas de las telenovelas, muy malas. Uno las odiaba, les agarraba un odio. Pues claro, es parte de. Pero bueno, toda historia tiene su continuidad. Y de repente llegamos a un punto de la historia donde por fin los protagonistas le dicen sí a aquello que tanto esperaban.
aquello por lo que sufrieron por muchísimos episodios y temporadas. Por ejemplo, dicen por ahí, no sé, usted que ve solo telenovelas me lo va a confirmar, dicen que toda buena telenovela tiene que terminar en una boda. Dicen, yo no sé, me lo han contado. Entonces llegamos a ese punto en donde los protagonistas están cara a cara y se dicen el famoso sí acepto. Y ya nosotros sentimos como un fresquito, que nada malo les va a suceder, aunque sea pura ficción y ellos estén en su casa relajados. Pero ya cuando ellos están diciendo sí acepto, qué bonito, ¿no? O por ejemplo en las películas de acción vemos al superhéroe, al Batman, al Superman, que después de pasar por todas las dificultades le dice sí a un nuevo reto, a una nueva vida, a un trabajo soñado, a la oportunidad de su vida. Y entonces cuando todo se ve bonito, cuando mejor se está poniendo la cosa, la historia llega a su fin. Y ya empiezan a salir los créditos, ¿no? Y termina la historia. Terminó en un sí, en un final feliz. Pues ahora quiero remontarte a la realidad, porque resulta que en nuestra vida, como seres humanos, las cosas no terminan después de un sí importante. No es así. Quisiéramos, pero no es así. O si no, te lo voy a demostrar. Pregúntaselo a una divorciada que le dijo sí, muy enamorada, a su esposo. Órale. Hola. Que le dijo muy enamorada a su esposo, sí, acepto. Pregúntaselo ahora que está divorciada. La historia terminó ahí. O si no, pregúntaselo a un desempleado que algún día le dijo sí al trabajo de sus sueños, que un día le dijo sí a una oportunidad nueva en su vida. No sé si me puedes regalar un poquito más de monitores, porfa. Gracias. O si no, pregúntaselo a alguien que quedó en la quiebra. Como un día esa persona también le dijo sí a la oportunidad que lo llevaría a ser exitoso y millonario. Ah, si tan solo la vida terminara en el sí importante, las cosas serían diferentes. Pero todos ellos pueden confirmar que la vida no termina después de un sí. Más bien empieza, porque cualquier cosa puede pasar después de eso. Déjame decirte que hay muchos sentados frente a mí, anhelando que llegue su oportunidad de decir sí a aquello que tanto esperan y que tanto anhelan. Y todas sus fuerzas, todas sus energías se basa en llegar algún día a decirle sí a sus sueños, a decirle sí a la puerta que están esperando, sí al negocio millonario que te está esperando, a decirle sí al idóneo. Imagínate, muchas personas están en este momento esperando ese sí, ilusionados porque algún día va a ser su turno. Y muchos vienen con esa ilusión, con esa esperanza. Suri, yo tengo fe que un día el Señor me va a permitir decirle sí a eso que yo anhelo. Pero ¿sabes qué? Hoy quiero recordarte que la historia no termina en el sí. Y hoy hay una pregunta que todos aquí debemos hacernos, y es: ¿qué vendrá después del sí? ¿Qué sucede después? ¿Te has puesto a pensar qué sucederá después que digas sí? Porque claro, a veces decimos, no, es que lo único que me importa es lograrlo. Lo que venga después, ya qué. Si yo quiero ser millonario, no voy a tener problemas en la vida, ¿o no?
y no pensamos en lo que vendrá después. Ok, ¿quieres ser millonario? Bueno, y cuando lo logres, ¿qué va a pasar? ¿Qué vendrá después? ¿Será que tu éxito te va a durar toda la vida? ¿O será que vas a tomar malas decisiones? Ok, tú quieres escuchar el sí del doctor. Sí, estás libre de cáncer. Sí, estás libre de la enfermedad. ¿Y qué va a pasar después? ¿Será que vas a vivir el tiempo que tú piensas que vas a vivir? ¿O no? ¿Será que te queda tanto tiempo como tú piensas que lo tienes? ¿Qué va a suceder después? Creo que este mensaje es de reflexionar. Es de parar un momento y ponernos a pensar y a analizar. ¿Qué vendrá después? ¿Qué sigue después? Eso debemos preguntarnos el día de hoy. Déjame decirte que ningún sí terrenal y material valdrá la pena si aún no sabes mantener el sí más importante de toda tu vida. ¿Tú sabes cuál es ese sí? ¿Sabes cuál es tu sí más importante de toda tu vida? Pues déjame decirte que hoy el Señor diseñó este día para que te olvides por un momento de tus sueños, de tus ambiciones, de los problemas que tienes que resolver. Lamento decirte eso, porque hoy el Señor quiere tratar contigo y quiere que recuerdes que tu sí a Jesús tampoco es el final de la historia, porque hay algo después. Ese es el sí más importante de tu vida y de la mía. De eso hablo, del sí a Jesús. Porque así como una divorciada le dijo sí a un esposo, así mismo muchos cristianos le dijeron sí a Jesús y terminaron en pecado y en condenación y alejados de su amado. ¿Ves cómo las cosas cambian? Porque el sí no es el final de la historia. Muchas cosas pueden suceder. ¿Qué pasará después? Es apenas el comienzo. Yo quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo: es el comienzo. Hoy traigo una dosis de realidad, y es que nadie está exento. Todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros estamos exentos. Por más experimentado que tú te creas en el evangelio, no estás exento de traicionar a Jesús. No estás exento a olvidarte del sí que le dijiste a Jesús. Ninguno de nosotros somos perfectos y por eso estamos aquí. Y por eso hoy Jesús te está recordando que no se te olvide que un sí no es el final de la historia. No importa si fue hace mucho, si fue hace poco que conociste a Jesús, no puedes darte el lujo de perder o desaprovechar el sí que le diste a Él. El Señor me regaló una palabra muy instructiva, la cual cabe perfectamente para todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos e hijos de Dios. Y por eso me encanta que Dios me regaló esta palabra en un Herederos del Reino. Porque más allá de creer que hemos mantenido el sí a Dios, nos hace falta verdaderamente saber qué implica y qué sigue después del sí a Dios. Empecemos analizando qué implica un sí. Un sí es una respuesta a una pregunta, a una acción, a un llamado. Y es hermoso y muy necesario entender qué implica nuestro sí y también qué implica, qué significa, por qué Jesús nos llama. Tú podrías responderme: ¿por qué Jesús te llamó? ¿Por qué Jesús me llamó? ¿Por qué Jesús te llamó a ti? Pues ahora lo vamos a entender. Así que yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Juan 4, del 4 al 15.
Juan 4, del 4 al 15. Y dice la palabra del Señor: en el camino Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, como dice la palabra, que estaba cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, no se llevaban. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, la que me pediría agua eres tú. Me encanta que en ese verso vemos que primeramente Jesús va al encuentro de esa mujer. No fue la mujer quien buscó a Jesús, no. Fue Jesús quien llegó al lugar. Y si profundizamos un poco más, nos damos cuenta que entonces, cuando Jesús empieza a hablar con esa mujer, Jesús le revela una necesidad. ¿Por qué digo esto? Si la mujer va al pozo es porque tiene sed. Y luego Jesús habla de un agua que no es natural. Jesús realmente le estaba mostrando que más allá de tener una sed natural, ella tenía una necesidad espiritual. Y empieza a hablar con ella. Y después de una charla, poco a poco la mujer va sabiendo que tiene una necesidad en ella que no sabía que tenía. Porque déjame decirte que encontrarse con Jesús siempre nos mostrará que Él es lo único que necesitamos. Esa es la verdad. Jesús es lo único que necesitamos. Pero mira, la historia no termina ahí. Dice la palabra del Señor: pero Señor, le dijo la mujer, usted no tiene ni una soga ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva de la que usted habla? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Wow, hermoso. Y la mujer le dijo: por favor, Señor, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed. En otras palabras, ¿qué le dijo la mujer? La mujer le dijo que sí. La mujer tuvo la humildad suficiente para reconocer su necesidad. Reconoció que estaba sedienta, y no del agua del pozo, del agua de Jesús. Me encanta ver cómo todo esto se va dando. Y sigue diciendo que Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Y esto se pone interesante, se pone de telenovelas. Y en el versículo 17 la mujer le dice: no tengo esposo. Y entonces Jesús le dijo: claro, es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, mira esto conmigo, métete a la historia conmigo. Me encanta ver cómo Jesús le muestra a la mujer no solamente una necesidad, le muestra una debilidad.
Entonces en la conversación que tuvo con la mujer le dice: amiguita, no mientas, yo te conozco, yo sé cuál es tu debilidad. Pero lo que me encanta más es lo que sucede después, porque esta mujer pudo ofenderse, ojo, pudo sentirse mal, pudo avergonzarse. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer, cuando Jesús le dijo estas palabras, fue impactada y empezó a creer que Él era el Mesías. Y no se quedó ahí, porque entonces la mujer corrió y fue a donde estaban todos y les dijo: oigan, yo creo que he conocido al Mesías. ¿Por qué dices eso? Porque se sabe mi vida entera. Y dice la Biblia que las personas creyeron. Mira, la mujer pudo avergonzarse, la mujer pudo ofenderse, porque es una forma extraña de atraer a alguien, tirándole los trapitos al sol. Qué interesante. Mire, si nosotros tenemos miedo cuando un profeta internacional viene y nos sentamos allá en la última fila, porque no me va a descubrir, va a decir en el púlpito lo que estoy haciendo. No, yo no me escondo, porque Él sabe, es que me mira. La pastora Silvia me hace un escáner y yo siento que ella sabe todo. Si nosotros somos así, imagínate, esta mujer fue atraída a través de su debilidad. Wow. Jesús no la trató como trataba a otros. Jesús le mostró su debilidad. Y déjame decirte que fue esa debilidad la que Jesús utilizó para llevar fruto, para llevar el evangelio. Porque las personas prestaron atención y creyeron gracias a que esa mujer les dio testimonio y les dijo: Él se sabe toda mi vida, sabe lo peperecha que soy, vayan y hablen con Él, Él es el Mesías. Imagínate, qué interesante, ¿no? Cómo Jesús utilizó a esa mujer para engrandecer el reino. Imagínate, ese meternos en la historia. Esa mujer fue usada como herramienta para que muchas personas creyeran en el Hijo de Dios. A veces pensamos que podemos llevar el evangelio a través de perfección, a través de mostrarse: no, es que yo soy santo y yo nunca he cometido errores, y si tú quieres ser como tú, sígueme, ven a Jesús, mira que yo soy perfecto. Imagínate, luego esta mujer nos da un cachetazo y nos muestra que la humanidad redimida trae mejores resultados. Ella no se ganó una persona, se ganó una aldea. Come on. ¿Con qué? Con su debilidad, con su testimonio. Imagínate esto. Creo que es tiempo de ser como esta mujer. Yo quiero que mires a tu alrededor. ¿Sabes quiénes serán los encargados de volver a botar estas paredes? No serán los pastores, somos nosotros. ¿Cuántas personas has traído? ¿Cuántas personas has traído al evangelio? ¿A cuántas personas les has contado del Mesías? Porque Él viene y el tiempo se está acabando. Esta mujer no perdió ni un minuto y fue y corrió. ¿Sabes una cosa? Con esta historia confirmamos lo que dice Juan 15:16, y esto me encanta. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Mira, antes de seguir, yo quiero que tú conectes la historia que te acabo de contar. Dice la Biblia: no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Jesús escogió a la mujer, no fue la mujer a Jesús. Y sigue diciendo: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Después de que la mujer le dijera, en otras palabras, que sí a Jesús, ella viene y lleva el fruto.
va a las personas y lleva el fruto. Pero dice la palabra: y vuestro fruto permanezca. Y esa palabra me encanta, porque no es solamente de llevarlo, es que permanezca. ¿Y sabías tú que después, mucho tiempo, mandan a Felipe a la misma región, ya para simplemente cosechar lo que Jesús había sembrado a través de una mujer? El fruto permaneció. Esto es lo que sigue después del sí. Tienes que llevar fruto y permanecer, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes qué es permanecer en el sí a Jesús? Permanecer en el sí a Jesús es convertirte en un verdadero discípulo. Di conmigo: discípulo. Hoy escuchamos esta palabra, la cual la hemos visto como cualquier cosa, por cierto. Pero la realidad es que, te voy a dar un contexto. En aquel momento, los judíos, desde que nacían, eran preparados y enseñados con un simple fin, y era llegar a ser un discípulo de un rabino, de un maestro. El sueño de todo niño judío no era ser millonario, no era ser rey, era ser discípulo. Porque para ellos esa era la mayor meta que una persona podía lograr. Desde muy pequeños estudiaban la Torá y se memorizaban por completo, no versículos, por completo, cada punto, cada coma: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora yo te pregunto, dime 5 versículos de Génesis de memoria. Hasta yo salgo ponchada, hermano. Y estos niños, desde muy pequeños, eran enseñados con nivel. Y mediante iban creciendo, tenían que pasar por diferentes filtros para que solamente los mejores, los más brillantes, los más inteligentes, los que se sabían absolutamente todo, llegaran a aspirar entonces a tener un rabino. De lo contrario, tenían que aprender otro oficio, porque hacerse discípulos de un rabino era el mayor honor que una persona podía tener en su vida. Así que los preparados y los que pasaron los filtros buscaban a los rabinos. Ojo, buscaban a sus rabinos. Buscaban al más sabio, al más reconocido, al más respetado. Y entonces iban y les demostraban lo que sabían. Les demostraban lo que eran, su hoja de vida. Y les decían: este soy yo. Entonces, en ese momento, los judíos anhelaban que de la boca del rabino saliera la frase que habían estado esperando toda su vida, y es: ven y sígueme. Y yo me imagino cómo muchos de ellos se pusieron nerviosos, tensionados. Lastimosamente muchos no fueron aceptados, no porque eran malos, simplemente no dieron la talla, no fueron suficientes, no encajaron. Y entonces buscaban un oficio que sí encajara con ellos, que sí fuera de su nivel. Se iban a pescar, eran carpinteros. Alguien me tiene que estar entendiendo esto. Y aquí vemos algo maravilloso, ya que Jesús no buscó a los que aprobaron, buscó a los que ya habían regresado a sus redes. No buscó a los que lo sabían todo, buscó a los que no clasificaron. Esa es una realidad. No clasificaron, no llenaron los estándares. Buscó hombres que jamás en sus vidas imaginaron que un rabino les dijera: sígueme,
porque sus esperanzas ya se habían acabado, porque ya los habían descartado, ya no existían esperanzas, porque no eran calificados para recibir ese privilegio. ¿Te recuerdas a dónde encontró Jesús a Pedro? En una barca. Su red y sus manos con olor a pescado decían una verdad, y es: nadie me escogió. Nadie me quiso tomar en cuenta. No clasifiqué. No fui suficiente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? No somos suficientes, no dimos la talla. Ahora, cuando siempre leas la historia de los discípulos, recuerda esto: ellos no fueron suficientes. Eso fue lo que Jesús buscó. No habían dado la talla. Pero Jesús cambia la historia y dice: yo los escogí a ustedes. No me tuvieron que perseguir, no me tuvieron que buscar, porque yo ya los había escogido. Todos los que estamos aquí, discúlpeme, pero no damos la talla. Ninguno de nosotros. Pero Jesús nos escogió. Pero Jesús nos llamó. Pero Jesús nos vio. No puedo imaginarme la emoción de Pedro cuando este hombre llamado Jesús le dijera la frase tan anhelada. ¿Te imaginas la emoción? ¿Te imaginas lo que sintió el corazón de Pedro? Porque estaba siendo llamado y escogido no por cualquier maestro, era el maestro de maestros. ¿Cómo se sintió Pedro? ¿Aquella mujer del pozo daba la talla para evangelizar? No, pero es que Jesús le escogió y ella dijo que sí. Lo demás es historia. Después del sí, Jesús anhela que te conviertas en un discípulo que permanece firme. El Señor me decía: Suri, los cristianos actuales ya no tienen conciencia de lo que significa decirme sí. Unos porque por falta de conocimiento se están perdiendo, y otros porque simplemente no soy tan importante para ellos. Es tiempo de entender que Jesús no solo vino por seguidores, principalmente vino a hacer discípulos. No solamente con venir a los cultos y escuchar, calentar la silla y salir igual, basta. No solamente con ser cristinos que digan: ah, sí, yo meto a Dios en mi agenda y yo tengo reservado el martes, el jueves, el domingo. Sí, yo metí a Dios en la agenda. Los discípulos verdaderos saben que Dios no necesita meterse en nuestras agendas, porque Jesús es la agenda. Jesús es todo. Hay una gran diferencia. Y hay unos peores, por cierto, que dicen, yo no sé si usted los ha escuchado por ahí. Dicen: no, es que yo tengo mi relación con Jesús, yo creo en Dios, solo que yo no creo en las iglesias y yo no me congrego. Pero yo tengo mi relación, yo paso orando en mi cuarto, yo creo en Él, voy a servicio de caridad, hago mi servicio, pero hasta ahí. Discúlpeme, de verdad, discúlpeme, pero eso es tan ilógico como que Pedro hubiera dicho: le dije sí a Jesús, pero me quedaré en mi casa. Le dije sí a Jesús, pero lo veré de vez en cuando se me pegue la gana. O cuando Él tenga algo importante que decirme, ok, me reuniré con Él. No tiene sentido. Eso no es ser un discípulo. Es que la historia no termina en el sí. La historia comienza cuando te conviertes en un discípulo. Deja de ser un seguidor más y empieza a ser un discípulo que por nada en el mundo cambie su sí a Jesús. Hoy quiero enseñarte rápidamente, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré. Principios de un buen discípulo que permanecen en el sí al llamado. Número 1, deja las redes.
Número 1, deja las redes. Dice la palabra del Señor en Mateo 4, de 18 al 22. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y dice la palabra del Señor, ojo, que en ese mismo instante, no mañana, no pasado, no cuando yo me sienta listo, en ese mismo instante Pedro y Andrés, ¿qué? Dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Dice la palabra, Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Para cualquier ser humano que piense humanamente, el que un hombre venga, aparezca, te diga dos palabras y que tú lo dejes todo por seguirlo, es una locura. Pero es que las cosas del reino para el mundo son una locura. Pero yo quiero que ahora tomemos esta historia y profundicemos. Hagamos memoria a lo que les dije acerca de la cultura judía. Sabiendo todo esto y profundizando aún más, sabemos que Pedro no estaba pescando porque era su sueño, porque él amaba pescar o porque era bueno haciéndolo. Pedro estaba pescando porque ningún rabino lo había escogido. No había dado la talla para nadie. Déjame decirte que las redes eran símbolo de un sueño frustrado. Porque muchas veces hemos leído la historia y decimos: ay, qué bonito Pedro, era pescador, ¿no? Era empresario. Algunos dicen que ocupan ese término, empresario Pedro. Se ganaba sus chirilicas. Mira, Pedro pescador, qué chévere, qué bueno. La realidad es que Pedro estaba en esa situación no porque quería, es que no había sido suficiente. Así que cada vez que Pedro lanzaba una red, se recordaba que no había dado la talla para ser un discípulo. Pero viene Jesús y cambia la historia, cambia la cultura religiosa y hace que dejen sus redes. Estos hombres no solamente dejaron una herramienta de trabajo, ya que las redes representaban seguridad. Diga conmigo, seguridad. De eso vivían, analicémoslo. De las redes vivían. De las redes tenían dinero para sostenerse. Era su ingreso económico. Si Jesús desaparecía, ellos podían volver a pescar. Pero cuando Jesús les dice: sígueme, escúchame bien, les está mostrando en dónde deberían poner su confianza desde ese momento en adelante. Porque ya la confianza de ellos no iba a estar en una red, iba a estar en Jesús. Te pregunto, desde que le dijiste sí a Jesús, ¿dónde está tu confianza? ¿Sigues guardando tus redes? No, Suri, es que yo las cargo por si acaso, por si el plan de Dios no funciona. No, Suri, es que es un plan B nada más. ¿A qué acudes cuando la vida cristiana se pone difícil? ¿A qué lugar, a qué persona, a qué sentimiento acudes? Esas son tus redes. Te pregunto, ¿ya las dejaste o las estás cargando? Déjame decirte que las redes también representaban la identidad de estos hombres. Diga conmigo, identidad. Pedro no era conocido como el apóstol Pedro, era conocido como el pescador. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y le preguntamos a alguien cercano y le decimos: oye, ¿dónde está el apóstol Pedro?, no te hubieran dicho nada.
porque su identidad era ser un pescador. Ahora aquí viene lo interesante de esto, y es que Jesús nunca llama para mejorar tu identidad humana. Jesús llama para darte una nueva. Jesús no le dijo: serás mejor pescador. Jesús le dijo: ahora serás pescador de hombres. Vino, tomó su identidad y la cambió. Por eso él tenía que soltar sus redes, porque ya no era parte de su identidad. Ahora, a través de Jesús, él iba a convertirse en un pescador de hombres. Cuando Jesús te encuentra y te llama, te pedirá que dejes las redes para darte una nueva identidad. Mira, Pedro nunca se hubiera convertido en un apóstol si él no hubiera soltado las redes. ¿Por qué entonces tú sigues cargando las mismas redes viejas de hace 10 años? Si Jesús ya te llamó, si Jesús te dijo: sal de la barca y sígueme. Si le dijiste sí a Dios, esto es lo que sigue. Suelta las redes, suéltalas. Mira esto. Jesús llevó a un punto a estos hombres donde les quitó la experiencia para darles fe. ¿A qué me refiero con esto? Sus redes eran lo único que ellos conocían, era su experiencia. Pero Jesús viene y les dice: ya no quiero que vivas de tus experiencias, ya no quiero que vivas de tu capacidad, ahora necesito que vivas en fe. Jesús le dijo: suelta las redes y aprende a vivir en fe como yo lo hago. Soltar las redes es soltar la seguridad, soltar lo que te tiene cómodo, soltar tu experiencia, lo que tú sabes hacer. Eso es lo que Dios te pide que sueltes. Porque cuando te acercas a Jesús, Jesús te va a poner a hacer cosas que ni siquiera sabes cómo hacerlas. Pero es ahí donde entra la gracia que perfecciona todo. Es ahí donde entra la fe que te hace caminar aunque no lo entiendas, que te hace confiar en que Dios tiene un camino mejor. Porque tu destino no está en las redes, tu destino está en Jesús. Y aunque no sepas cómo hacerlo, aunque me digas: Suri, yo no sé cómo predicar, Suri, yo cómo voy a hacer esto, yo no soy apta, Jesús será tu mejor maestro. Síguelo, porque Él es maestro por excelencia. Y esto no es todo, porque como sabemos, Jesús, antes de llamarlos y hacerlos dejar las redes, mira bien, los atrajo con una pesca milagrosa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Antes de que todo esto sucediera, ocurrió una pesca milagrosa. Entonces lo vamos a leer. Dice Lucas 5, del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Y entonces Simón le dijo: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Cuando Pedro le dice a Jesús: lanzaré la red porque tú me lo dices, es entonces que sucede el milagro. ¿Por qué Jesús obra a través de algo que después haría que soltaran? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo un milagro y después les iba a pedir que soltaran? Porque antes de pedirle las redes, Jesús les demuestra que Él tiene autoridad sobre ellas. Jesús nunca le pidió sus redes sin antes demostrarle que Él era mayor que esas redes. Jesús tenía que demostrarlo. Porque, hermano, nunca fue la red, nunca fue la barca, nunca fueron los peces, es quien se subió a la barca. Jesús le estaba demostrando incluso antes que Él no iba a necesitar las redes, a quien necesitaba era a Él. Y eso hace Jesús con nosotros. Antes de pedirte algo, te lo va a demostrar. Te voy a demostrar que no vas a necesitar redes para seguir viviendo. No vas a necesitar redes para tu ministerio, porque si estoy yo,
es lo único que necesitas. Así que Jesús no le quitó el sustento, le mostró quién era el verdadero proveedor. Come on. Le mostró que era Jesús quien multiplicaba, no eran las redes, no era la barca. Jesús se lo demostró quién era el que tenía el poder. Jesús le decía a Pedro a través de este milagro: no quiero que te enamores de las redes, enamórate de mí, porque si estás conmigo nunca te va a faltar nada. Mira, a muchos aquí Dios les hizo grandes milagros, pero en vez de enamorarse de Jesús, se enamoraron de las redes, se enamoraron de la barca. Oye, no es tu negocio, no es tu estrategia, no son tus contactos, es que Jesús se subió a tu barca. Y si Jesús te pide que lo dejes, déjalo. Oye, yo no digo que renuncies a tu empresa, tienes que entenderme esto espiritualmente. Suelta lo que tienes que soltar. Suelta las redes. Un discípulo verdadero está dispuesto a dejarlo todo por seguir a su maestro. Por eso es que Pedro soltó fácilmente las redes, porque él vio a Jesús, dejó de ver la barca. Es tiempo de soltar. Número 2, llena de polvo tus sandalias. Llena de polvo tus sandalias. Dice la palabra del Señor, Hechos 4:13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial. ¿En qué? En las escrituras. Confirmamos nuevamente. Pero esto es lo que más me encanta y lo que me interesa enfatizar. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Existe un dicho judío famoso, el cual decía: que seas cubierto del polvo de tu rabino. Una frase que refleja mucho lo que significa ser un discípulo real. Como puedes imaginar, en los tiempos de Jesús no existían las calles de pavimento, era pura tierra y polvo. Entonces esta frase lo que quiere decir es que los discípulos caminaban tan cerca de su maestro que se llenaban del polvo que levantaba los pies del hombre que seguían. Qué impactante escena. Imagínatelo por unos segundos. Quisiera un cuadro de eso, la verdad. Sería muy bonito. Los discípulos, en efecto, no caminaban lejos de su maestro, caminaban prácticamente sobre las mismas huellas. ¿Por qué? Porque querían escuchar cada palabra, porque no querían perderse ningún minuto. Porque más allá de palabras también veían acciones, veían cómo caminaba su maestro, cómo reaccionaba su maestro. No podían distraerse que porque una mosca pasaba ellos veían la mosca. No, ellos estaban pendientes del maestro y se llenaban del polvo del camino. Hoy muchos quieren caminar con Jesús, pero lo hacen adelante, pensando que porque saben unas cuantas cositas, no, yo sé cuál es el camino. Otros, en cambio, caminan kilómetros pero atrás de Jesús, cayendo en la misma piedra, tropezando, atrasándote, distrayéndote con las moscas. Y Jesús va adelante. Y decimos ser discípulos de Jesús. Pero un discípulo verdadero vive tan cerca del maestro que termina pareciéndose a él. Jesús no les dijo: escuchen todas mis enseñanzas, escuchen lo que tengo que decir. Jesús les dijo: síganme. Porque hay cosas que solamente se aprenden caminando con el maestro. Porque hay cosas que solamente se aprenden en intimidad. Yo estoy segura que muchas lecciones ocurrieron mientras estaban comiendo,
antes de irse a dormir era intimidad con el maestro. Los religiosos reconocieron algo en aquellos hombres, y es cómo se les notaba que habían estado con Jesús. Aleluya. ¿Será que las personas en la calle podrían descifrar que conoces a Jesús, o mejor aún, que eres un discípulo de Jesús, sin conocer nada de ti, con solo verte? Porque déjame decirte que a ese nivel tenemos que llegar. Que las personas digan: yo no sé, pero esa persona tiene algo. Que las personas que sepan de Jesús digan: esa persona tiene a Jesús. Esa es la meta. Esos son los discípulos. Los fariseos conocían la Biblia, pero no reflejaban el carácter de Dios. Pero los discípulos estaban aprendiendo, pero reflejaban el corazón del maestro. Los fariseos se sabían de pe a pa las escrituras, pero los discípulos conocían la voz de Jesús. La diferencia no fue el conocimiento, fue la cercanía. Y esto demuestra, escúchame bien, que el ministerio no existe para demostrar cuánto sabes, existe para demostrar a quién has seguido. El ministerio no está para nosotros mismos, el ministerio está para mostrarlo a Él. Por eso es que existen los ministerios, porque más allá de mostrar lo que tú eres, cuánto sabes, nos es necesario mostrar a Jesús. No pierdas tu tiempo, iglesia, anhelando un ministerio, una posición, una promoción para mostrarte a ti mismo, porque todo será para mostrarlo a Él. Déjame decirte y preguntarte: ¿a quién te estás pareciendo? Si estás aquí es porque seguramente piensas que sigues a Jesús, pero ¿realmente te estás pareciendo a Él? Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos parecernos a Cristo. Reflejamos a Cristo, somos como Cristo. Escucha esto, me encanta. El discípulo caminaba detrás del maestro, porque su meta no era llegar a un lugar, sino aprender cómo caminaba el maestro. Nunca fue un lugar. Los discípulos no insistían y le decían a Jesús: ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos llevas? No, solo lo seguían, porque al final del día te das cuenta que nunca será un lugar, nunca será la posición, porque el destino ya lo tienes enfrente, porque el destino es Jesús, la meta, el sueño es Jesús. No se trata de a dónde te va a llevar Dios de lejos, que las naciones, que el púlpito, que el micrófono. Él te pidió que lo siguieras para que caminaras como Él lo hace. No es el destino, es hacerte igual al que te lleva a Él. No es cuánto sabes, es cuánto te pareces. Dice la palabra del Señor que Moisés descendió y su rostro resplandecía, brillaba. ¿Sabes una cosa? Moisés no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. La gente sí. Así mismo pasa con nosotros. No tienes que demostrarle a la gente que brillas, porque eso se nota cuando pasas tiempo con Jesús. No tienes que decirle: yo oro, yo ayuno, mira cómo brillo. Las personas lo van a notar, así como esos fariseos notaron. Estos hombres estuvieron con Jesús. Claro que a Moisés se le notó que había estado en la gloria. Se nota, se refleja. Hay que parecernos a Jesús. Y número 3, come su carne y bebe su sangre. Vivimos en una generación donde fácilmente se acepta seguir a Jesús, olvidando que Él no pidió seguidores, Él busca discípulos. Y por eso seguimos confirmando que la historia no termina en el sí, ya que a veces ni siquiera entendemos a qué le decimos sí en primer lugar.
Decirle sí a Jesús no es solamente seguirlo, es hacernos sus discípulos. Y Jesús en un punto de su ministerio separó a los seguidores de los discípulos. Porque los milagros producen fans, pero la verdad produce discípulos. Después de haber alimentado, dice la palabra del Señor, a 5,000, un gran milagro, usted lo conoce, 5,000 personas. Jesús da un mensaje que lo cambió todo, que cambió el rumbo de la historia. Ya que la gente se había quedado esperando más milagros, esperando más pan. Pero fue en ese momento donde se separó la gente que tenía hambre natural y la que tenía hambre espiritual. Y entonces los fariseos empiezan a murmurar y Jesús responde. Y yo quiero que leamos todos estos versos porque son demasiado importantes. Dice Juan 6 del 47 al 58. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué significa comer su carne? ¿Qué significa comer su carne? No es comer físicamente su cuerpo, sino apropiarte completamente de su vida. Voy a volver a repetir eso. No es comer físicamente su cuerpo, es apropiarte completamente de su vida. ¿Alguna vez has escuchado la frase, y esto conecta muy bien, la frase que dice: ¿eres lo que comes? ¿Eres lo que comes? Es una gran verdad, lastimosamente. Si tú comes pura pupusa, pupusa parecerás. Si comes pura lechuga, lechuga desnutrida parecerás. Mira al que está al lado tuyo y dile: creo que ya sé qué comes. Eres lo que comes. Pero mira, Jesús nos dice algo interesante a través de esto. Y cuando nos dice: coman mi carne, Jesús nos dice: quiero que mi vida se convierta en la tuya. Quiero que mi vida sea la tuya. A eso se refiere Jesús. La carne es el cuerpo entregado de Cristo, su humanidad, su sacrificio, su obediencia, su vida perfecta. Comer la carne es apropiarse de la vida de Cristo. A este nivel Jesús les dice: no es suficiente solo imitarme, más bien apropiense de mí. Apropiense de mi manera de vivir. Vive alimentándote de Cristo. Así como el alimento es diario y es fundamental, porque todos aquí comemos diario. Usted se salta 2 comidas y está viendo estrellas. Es importante, es fundamental. Asimismo nosotros tenemos que comer de Cristo todos los días. No basta con admirarlo, nos es necesario incorporarlo. Porque así como la comida entra en nosotros y somos lo que comemos, así mismo Cristo tiene que hacer lo mismo en nosotros.
Oye, los vivos comen todos los días. Si tú solo comes los domingos, te estás muriendo. Si tú solo comes los martes, los jueves y domingos, te estás desnutriendo. Porque la meta es comer su carne todos los días de nuestra vida. Mira qué maravilloso es esto. La multitud quería más pan. La multitud estaba esperando que otro milagro va a suceder. Danos más pan. Y viene Jesús y les dice: yo soy el pan. Yo soy lo que ustedes necesitan. Recuerda, fue Jesús el que dijo: no solo de pan. Jesús les dice: yo soy el pan. Coman de mí. Ya deja de pensar en lo terrenal, porque te estoy presentando la vida eterna. Te estoy presentando lo eterno. Hay una realidad muy triste, y es que muchos quieren el ministerio de Jesús, pero no quieren su yugo ni quieren comer su carne. Dice la palabra que el yugo es fácil y ligera es su carga. ¿Por qué? Porque Jesús carga el yugo con nosotros. Caminamos al lado de Jesús. Y si bien es cierto, Jesús vino a subir estándares, ¿se acuerdan? La gracia nos hace cumplirlos a través de Jesús. Hay que comer su carne. Hay gente que quieren sanar enfermos, pero no aman como amaba Jesús. Hay gente que quiere autoridad, pero no les gusta servir como lo hacía Jesús. Te recuerdo que el mismo Jesús que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, fue el mismo que se puso una toalla en la espalda y lavó los pies de sus discípulos. Y dijo: el que quiera ustedes ser grande, tiene que servir. Porque solo queremos los milagros, queremos la parte bonita, pero en Jesús hay mucho más que eso. Tienen que tener mi vida. Ahora bien, Jesús también dijo: beban mi sangre. Y creo que esto fue lo que más horrorizó a los fariseos y seguidores, porque por años se enseñó lo que decía Levíticos 17: la vida está en la sangre. Se les había enseñado que la sangre era algo preciado y sagrado, que era lo único que podía limpiar sus pecados. Pero luego está Jesús, el Mesías, revelando absolutamente todo el evangelio. Porque, por si no te habías dado cuenta, el evangelio es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo. Y viene y les revela esto. En sus narices está, y ellos, por estar preocupados por el pan, no se dan cuenta. Porque sería su sangre la más poderosa y suficiente para limpiarnos por completo. Mira esto. Incluso miles de años antes de que la ciencia y la medicina. ¿Cuántos médicos hay aquí? ¿Hay algún médico aquí? Ah, bueno, ahí atrás. ¿Hay alguien más? O alguien que esté estudiando medicina. Unos cuantos. Antes de que la ciencia y la medicina descubrieran que la sangre trae vida, porque eso no es nuevo, Dios se lo dijo a Moisés. Y si profundizamos más, nos damos cuenta de lo hermoso y maravillosa que es la mente de Dios. Cómo todo conecta con Jesús, cómo todo conecta con lo espiritual. Ya que la sangre no solamente trae vida, la sangre limpia. La sangre es un fluido rojo que quita el dióxido de carbono y da vida a todo lo que entra en contacto. Así como la sangre humana se lleva el dióxido de carbono indeseado y lo desecha en los pulmones, la sangre de Jesús se lleva nuestro pecado y suciedad. Su sangre nos limpia. Y no solamente limpia, también sana. Recordemos que la sangre contiene células. Estamos aprendiendo aquí. Contiene células que combaten enfermedades, infecciones o cualquier cosa que quiera matar al cuerpo humano. Nos sobreponemos a las enfermedades gracias a los glóbulos blancos que hay en la sangre.
de igual manera, la sangre de Jesús nos sana físicamente, emocionalmente y espiritualmente, ya que a través de ella vencemos al infierno, vencemos al enemigo. Toda acechanza espiritual que quiera llegar a nuestra vida no puede prevalecer, porque la sangre de Cristo es más poderosa. Mira, tú estás teniendo problemas espirituales, declara la sangre de Cristo en ti. Declara la sangre de Cristo. Si estás padeciendo de una enfermedad, yo no sé a quién le estoy diciendo esto, no necesitas que nadie ore por ti. Declara la sangre de Cristo, porque en ella hay poder, porque en ella hay victoria, porque la sangre del Cordero es suficiente. Declaremos la sangre de Cristo. Sabes, yo pasé tantos años sin entender la profundidad de la sangre de Cristo, sin entender lo maravillosa que era. La sangre de Cristo nos sirve para todo. Declara la sangre de Cristo. Declárala todos los días de tu vida y verás cómo las cosas cambian. La sangre también recorre todo el cuerpo, recorre cada órgano para hacer todas las funciones mencionadas. Asimismo, Cristo quiere llegar a todas las áreas de tu vida. Él quiere llegar a tu matrimonio, Él quiere llegar a tu carácter, Él quiere llegar a tu dinero, Él quiere llegar a tus pensamientos, Él quiere llegar a tus intenciones, porque donde llega su sangre hay vida, sanidad, limpieza, restauración. Permite que la sangre de Cristo llegue a todas las áreas de tu vida. Jesús le decía a la multitud: mi sangre sanará tus heridas, mi sangre vencerá al acusador, mi sangre unirá al cuerpo, mi sangre te capacitará, mi sangre te llevará al cielo. La sangre de Jesús es más que el perdón de nuestros pecados. Ya no minimicemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es más que el perdón de nuestros pecados, porque su sangre fue derramada principalmente para convertirse en la fuente de una nueva vida en Él. Alguien muy famoso dijo, llamado Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora que nosotros entendemos todo, podemos darnos cuenta que Pablo realmente decía: ya no vivo yo, porque la sangre de Cristo fluye dentro de mí. Porque he bebido su sangre, ya no soy el mismo. Otra cosa corre dentro de mí. Ya no reacciono como reaccionaba antes. Ya no soy como era antes, porque Cristo ha traído una nueva vida en mí. Me ha dado su vida. La sangre limpia, libera, salva. Los seguidores que primero habían dicho sí, sin entender ni saber, se fueron. Y es entonces que Jesús hace una pregunta cuando se había quedado solo, casi solo, con 12 pelones. Los mira y les dice lo siguiente, Juan 6, 67 al 69. Jesús los mira y es como que Jesús te esté mirando a ti y les pregunta: ¿también ustedes quieren irse? ¿Tú también me vas a abandonar? ¿Tú también vas a renunciar al sí que una vez me dijiste? ¿Me vas a dejar? Hoy olvídate de todo esto, olvídate de mí. Es Jesús quien te está preguntando: ¿también te irás? ¿No estás dispuesto a comer mi carne, a beber mi sangre, a empolvarte las sandalias, a dejar tus redes, cuando fui yo el que te encontré? Cuando el mundo te descalificó y yo te califiqué, ¿me vas a dejar? ¿También se irán? Y entonces Pedro el pescador,
el que no fue escogido por un rabino, le dice: Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es ser un discípulo. Esto es ser un discípulo. Un discípulo no abandona. Un discípulo no se da la vuelta. Por más difícil que sea el camino, aunque no lo entiendas, un discípulo no abandona a su maestro, porque su maestro es todo lo que tiene. Cristo es todo lo que yo tengo. No puedo abandonarlo. No puedo dejarlo. No puedo renunciar al sí que una vez le dije. Ahora podemos verdaderamente entender que la historia no termina en el sí. Hay una vida esperando por ti, en la cual tienes que convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. Y así tu propósito, tu llamado se cumplirá. Y más allá de llamado, será eso lo que te llevará a ver cara a cara a tu maestro. Y eso es lo más importante. Quiero que ahí donde estás te pongas sobre tus pies y que sea entre Jesús y tú. No existe nadie más, no hay nada más. Tienes enfrente a tu maestro. Y en este momento Jesús te está haciendo la pregunta a ti: ¿tú también te irás? ¿Tú también vas a seguir cargando las redes? ¿Tú también no estás dispuesto a ensuciar tus sandalias? ¿Tú también no quieres comer de mi carne ni beber de mi sangre? ¿Solamente quieres mis milagros? ¿Me abandonarás? Esta palabra hoy va a crear discípulos para Jesús. Personas que hoy le digan sí a Jesús de una forma verdadera, no por cultura, no por presión social, no porque te lo enseñaron, porque realmente reconoces quién es Jesús. Reconoces que Él te escogió, que Él te llamó, no fuimos nosotros. Que donde el mundo te desechó, Jesús te recibió. Y yo quiero saber cuántas personas hoy dicen: Suri, yo quiero ser un discípulo real, un discípulo que deje sus redes, un discípulo que tenga polvo en sus sandalias, un discípulo que coma su carne y beba su sangre todos los días de su vida. A lo mejor te apartaste, pero hoy es el momento de reafirmar tu sí. A lo mejor has vivido por muchos años siendo cristiano, siendo hijo de Dios, servidor, líder, pastor, lo que sea, pero tu vida realmente no reflejaba la vida de un discípulo. Yo quiero saber si tú eres esa persona que dice: Suri, yo no me voy de aquí sin acercarme a mi maestro nuevamente, sin decirle que yo quiero ser su discípulo. Quiero que todos cierren sus ojos. Y si esta palabra es para ti, ahí donde estás, levantes tu mano. 1, 2, 3. Si tú dices: Suri, hoy quiero convertirme en un discípulo real. Yo no me voy a ir de aquí así como entré. Yo hoy quiero encontrarme con el maestro. Y yo quiero que valientemente todos los que levantaron su mano hagan una acción más y vengan aquí al altar a encontrarse con su maestro. Vamos, 1, 2, 3.